Último domingo del mes de octubre, un fin de mes que nos tiene un poquito confundidos. Hemos cambiado la hora, amanece más pronto, pero sin embargo vemos como en la mayor parte de España todavía no es necesario encender las calderas y esto lo agradece nuestro bolsillo. En lo que no estamos confundidos es en que hoy toca hablar de economía y lo hacemos con el redactor jefe de esta sección de Voz Populi, Juan Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Juan, la verdad que estamos en un fin de año un poquito atípico y de momento hemos visto en los últimos días cómo nos ha dado un leve respiro en las noticias económicas, aunque no sé si anticipan esos meses tan complejos de los que hemos hablado en estas últimas semanas. Porque, por ejemplo, en cuanto a crecimiento, vemos que todavía estamos creciendo un 0,2%, pero al borde de esa palabra tan temida por los economistas que es el de recesión. Bueno, de momento es verdad que el gobierno ha logrado, o la economía ha logrado esquivar la entrada en recesión a final de este año, y eso se produce gracias al dato que ha adelantado esta semana el INE, que es un crecimiento en el tercer trimestre de la economía del 0,2%. La estadística del INE pues hace un retrato muy fiel de lo que está ocurriendo con la economía en los últimos meses y lo que va a ocurrir en los próximos. Lo que vemos es que el segundo trimestre del año fue bastante bueno, con un aumento del PIB del 1,5%, lo que reflejaba era pues una campaña buena de Semana Santa y una preparación de la campaña de verano bastante aceptable, pero la actividad empezó a descender hasta el punto de que el verano prácticamente estuvo estancada y creció solamente un 0,2%. ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses? Todo apunta a que el crecimiento va a ser negativo en el tramo final de año y, según todas las previsiones, en el primer trimestre de 2023 el crecimiento del PIB va a volver a ser negativo. Eso quiere decir que la economía española entrará en recesión técnica, es decir, encadenará 2 trimestres de crecimiento negativo consecutivos a finales del primer trimestre de 2023, es decir, en marzo. ¿Qué refleja o qué datos de esto? Esto, lo tenemos clarísimo, va a haber recesión. Esto lo tenemos clarísimo porque, bueno, la mayor parte de los organismos de estudio coinciden en que el paro después de la temporada navideña pues va a ser bastante potente, con lo cual va a ser muy difícil esquivar esa recesión o ese crecimiento negativo en el segundo trimestre. Había dudas sobre el tercer trimestre del año, finalmente la balanza se ha inclinado en el terreno positivo y esto ha ocurrido también de forma favorable en otros países como Alemania, que estaban también a punto de registrar un PIB negativo y han logrado, lo subimos también este viernes, que la locomotora alemana creció poco, pero ha crecido 3 décimas. Hay datos significativos en la estadística que publicó el INE este viernes. Uno de ellos es el estancamiento bastante pronunciado de la demanda de las empresas y de los hogares, del consumo y de la inversión básicamente. Hay una contracción un poco preocupante de las exportaciones y lo más significativo es que hay un retroceso muy importante de la construcción y de la actividad inmobiliaria, que ya están registrando tasas negativas de crecimiento. Ello permite ver que pues la construcción en ladrillo en España normalmente es lo que más tira, lo que más crece cuando en épocas de bonanza, cuando las cosas van bien, pero también es la primera actividad que se contrae y que registra crecimientos negativos cuando las cosas pintan mal. Oye, Juan, decíamos que nos han dado un pequeño respiro los datos, también lo vemos en la inflación, pero esto hay que decirlo entre comillas, porque sigue siendo un 7,3%, es verdad que baja, es verdad que vemos en otros países de la Unión Europea como está tan elevada o incluso más todavía, pero aún así sigue siendo una inflación muy elevada y de ahí también se entiende esa acción del Banco Central Europeo de la subida de tipos de interés. La inflación sigue siendo muy alta. Noticia positiva, evidentemente, es que la tendencia a la baja no se ha revertido, es decir, sigue bajando escalones, lo cual es una gran noticia para los hogares españoles. Le hemos visto que de un mes para otro ha bajado nada menos que 1,6 puntos. Ahora bien, una inflación de 7,3% sigue siendo muy elevada y por mucho que baje ya en lo poquito que queda de año, nada va a impedir que la inflación media de todo el año pues vaya a rondar ese dato que aportaba el Banco de España y al que se van a indexar las pensiones, que es el del 8,5%, lo cual permite ver pues la enorme erosión que ha causado la inflación en el poder adquisitivo de los hogares, ya que los salarios, lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, se están revalorizando muy por debajo, en torno al 2 y al 3%. Y luego hay otro dato muy importante, siempre lo decimos, el del empleo. El empleo es clave, ver por dónde van los tiros. Y en este caso, antes hablabas de la buena campaña de Semana Santa, pero ese verano, no sé si decir un poquito más titubeante, a tenor de los datos que hemos visto también del tercer trimestre, un trimestre en el que históricamente siempre tira muchísimo el empleo, pero aquí hemos visto solo algo más de 70 y tantos mil nuevos ocupados, 60.000 también nuevos parados. Vemos cómo ese tercer trimestre no ha ido tan bien como en otras ocasiones. Al final todo está interconectado en la economía. El hecho de que la actividad empresarial, la actividad económica en general, tanto pública como privada, se esté resintiendo, se esté contrayendo, pues al final tiene un reflejo claro en el empleo. Es cierto que
normalmente el verano suele ser una época propicia para el empleo, como lo es el segundo trimestre. Se han creado 77.000 empleos, eso es una buena noticia. Ahora, más buena o menos buena en función de con que lo compares. Por ponerte un ejemplo, antes de la crisis de la pandemia, en los años 2015, 2016, 2017, en el mismo trimestre, en verano, se estaban creando en una media de en torno a 200.000 empleos, es decir, prácticamente 3 veces más de lo que se ha creado el verano pasado. El paro es otro indicador pues bastante fiable y que va en el mismo sentido, y que ya está acercándose peligrosamente a ese nivel psicológico de los 3 millones de desempleados. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero es bastante probable que, si la tendencia persiste, en este caso, al contrario de la inflación, que va a la baja, el empleo o el paro va tirando hacia arriba, es probable que ese listón se supere a principios del año que viene, coincidiendo pues prácticamente con las primeras elecciones, y ya sabemos todos que el empleo y el paro es un termómetro muy sensible de cara a los gobiernos, de cara a los resultados electorales de las urnas. Bueno, Juan, esto en cuanto a los datos, pero sabes que también todos los fines de semana estamos muy atentos, nos leemos tu columna dominical en Voz Populi, y en esta ocasión nos ha llamado mucho la atención pues que hablas de lo que ha sucedido en estas últimas semanas en el Reino Unido con las pensiones, en las que hemos visto pues cómo se han ido encadenando las cosas después de un primer anuncio de bajada de impuestos a los ricos en el Reino Unido, que se tomaron muy mal los mercados financieros y que a su vez luego tuvo una repercusión directa sobre las pensiones en un país en el que, hay que recordar, muchas son, pues digamos, privadas, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo que hemos visto es que lo que ha pasado, ya sabemos todo lo que ha ocurrido con la ya ex primera ministra. Hubo una crisis política, una crisis de credibilidad, ya que el presupuesto que presentó Liz Truss pues pues no se lo querían los mercados, y eso propició pues una huida masiva de inversión, tanto de la libra, que los inversores huyeron despavoridos, como sobre todo de los bonos y de la deuda soberana británica. Esa caída de la deuda, esa depreciación, tuvo un impacto directo en muchos planes de pensiones en Reino Unido, ya que muchos de ellos invierten precisamente en bonos soberanos británicos. Esta crisis, de hecho, la crisis fue tal que tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra y tuvo que inyectar directamente, tuvo que salvar, primero inyectar dinero en el mercado de deuda para intentar darle oxígeno a los bonos soberanos, y de ahí eso pues impidió que muchos planes de pensiones quebraran. La crisis de Reino Unido lo que ha hecho es que muchos analistas, muchos brokers se pregunten si un incendio de este tipo puede volver a generarse en algún otro punto de Europa. Lo cierto es que la era tan larga de tipos bajos, donde era muy complicado sacar rentabilidad, ha llevado a muchos fondos de inversión, y muchos de ellos invertían en pensiones, a asumir excesivos riesgos, y esto es algo que recuerdo demasiado, salvando las distancias, a lo que ocurrió en la época del pinchazo de burbuja y de Lehman Brothers. De momento los analistas son cautos, pero sí es cierto que algunos de ellos hablan que puede haber ciertas bombas de relojería escondidas debajo de algunos de los planes de pensiones millonarios que se mueven en Europa. No es el caso de España, afortunadamente, ya que aquí, como todos sabemos, el sistema de pensiones prácticamente se basa en lo público, no en lo privado. Claro, eso te iba a preguntar. Dices que es una situación, a las pensiones, que se podría reproducir, un esquema que se podría reproducir en otros países. Aquí, en el caso de España, si hay un problema con las pensiones, no va por ahí, sino más bien porque aquí las pensiones, que como bien dices, son públicas en la inmensa mayoría, lo que vemos es esa subida de las pensiones prevista del 8,5% para el año que viene, que también puede suponer un problema de otro orden muy diferente al que ha pasado en Reino Unido. Sí, aquí tenemos nuestro propio problema, podemos estar tranquilos porque las pensiones no van a fallar en el presente, ni a corto ni a medio plazo. Ahora, evidentemente, aquí tenemos un problema muy distinto, que es ese enorme desequilibrio enquistado desde hace muchísimos años, desequilibrio entre los gastos y los ingresos de la Seguridad Social, que lo que hace es, ya lo sabemos, es formar una inmensa bola de nieve gigantesca que se va acumulando de gasto, y que al final lo que va produciendo es que el coste de las pensiones actuales, presentes, lo tengan que asumir las generaciones futuras. Ningún gobierno, ni este ni los anteriores, pues han atrevido a ponerle ese cascabel al gato y a tomar medidas contundentes para intentar solucionar un problema que, dicho eso de paso, es muy complejo de solucionar. Ahora bien, por algún lado hay que empezar, y en algún momento hay que empezar, y cuanto más tardemos en hacerlo, pues más grande será esa peligrosa bola de nieve. Pues Juan Delgado, redactor jefe de Economía, como cada fin de semana, muchísimas gracias por darnos las claves y por este análisis. A vosotros, gracias. Y como siempre, Juan, cuento con que te quedes con nosotros para ver cine en blanco y negrete. Nunca me lo pierdo, ya lo sabes. Pues nunca te lo pierdes, nunca nos lo perdemos, y con esto vamos a despedir esta edición de Barra Libre. Ya saben que si quieren pueden consultar todas nuestras noticias en nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.
Usted también es un don nadie, reconózcalo. Así somos todos en el fondo, todos esperamos que llegue el fin de semana para poder disfrutar de 48 horas de genuina libertad. Para la mayoría, la vida se ha vuelto una sucesión de esperas hasta el verano. Y así pasa un año y otro año, con poca esperanza de que las cosas cambien. ¿Ve? Usted también es Juan Nadie, la película que recomendamos hoy en Cine en Blanco y Negrete. Juan Nadie. La historia comienza con la compra de un periódico por parte de un magnate, cuya primera decisión es despedir a casi todo el personal. Entre los despedidos se encuentra Anne, a quien pone cara Bárbara Stanwyck. Esta intrépida periodista decide publicar una falsa incendiaria carta que lleva la firma de Juan Nadie. En ella se anuncia el suicidio de un ciudadano corriente que no soporta más la deriva del mundo. El éxito del artículo es tal que el periódico decide crear un Juan Nadie y contrata a un vagabundo, Gary Cooper, para ponerle cara. Frank Capra nos ofrece toda la magia de su cine en un tono más agridulce de lo habitual. La corrupción y el engaño ensucian cada rincón, el periodismo, los poderes económicos y a la gente humilde como el personaje de Cooper, que ve en el dinero fácil una salida de la mendicidad. Juan Nadie se convierte en un ídolo de masas. Sus discursos, dirigidos a la clase media, denuncian las miserias del país y, sobre todo, apelan a la necesidad de amar al prójimo, causando sensación. Desde el púlpito, John Doe pide que conozcamos a nuestro vecino y le tratemos con amor. Es un mensaje que todos conocemos, el mensaje más revolucionario, que es el de amar a los demás. A lo largo del film, a Juan Nadie le ocurre un poco como a Sancho Panza y va contagiándose del idealismo del personaje que ha creado Anne para él. La película es también una crítica al periodismo, más preocupado por hacer billetes que por destapar la verdad. También se cuenta a la perfección cómo se construye un mito y por qué es mejor no tener ídolos, o al menos no creérselos demasiado. El final fue un quebradero de cabeza para Capra, que siguió el consejo de un espectador para filmar el quinto y último final. No leo periódicos y tampoco escucho la radio. Sé que el mundo ha sido afeitado por un barbero borracho y no los leo. Así habla el personaje de Cooper antes de abrazar al personaje de Juan Nadie y volverse un idealista. Puede que tenga razón, pero seamos honestos. Sería casi imposible respirar sin un mínimo de idealismo, sin la esperanza de un mundo mejor, una vida mejor o simplemente un día más bonito a la mañana siguiente. Todos somos Juan Nadie, y tu vecino también. ¿A qué esperas para hablar con él?